22, versículo 22, y si lo ha encontrado me dice un amén. Leamos la palabra todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, era del Taber el hermano, y sus dos siervas, 4 tenía, mire, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos, y ¿a cuánto? Todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor. No nos cansamos de darte la gloria, la honra y la gratitud por todo lo que nos das. En esta hora te pedimos que nos des alimento espiritual en tu palabra, que nos des fortaleza, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, en la ciencia de la vida y principalmente en este actuar espiritual de cómo luchar por nuestros milagros, cómo poder concretizar esas bendiciones que hace 2000 años fueron compradas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, en tu precioso nombre, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. Decimos entonces que concretizar el milagro ya está dado. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿se acuerda cuando hablamos de eso? Bajo la autoridad del nombre. ¿Y cuál nombre? El único nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no conocemos a Jesús. Muchas veces nosotros no hemos aprendido cómo es que se obtienen las cosas de la mano de Jesucristo. Aquí vemos nosotros en el Antiguo Testamento a Jacob. Jacob, si usted se acuerda, es uno de los hijos de Isaac. Isaac, a su vez, era el hijo de Abraham, y Abraham era el padre de la fe. Dios empezó a tratar con un hombre, Abraham, y le hizo una promesa que tendría un hijo, Isaac. E Isaac, a su vez, procreó 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero el primogénito era Esaú y el segundo era Jacob. Sin embargo, ahí se da un fenómeno que lo vamos a estudiar en otra ocasión. Ya algunos de ustedes han estado aquí cuando lo hemos analizado, porque Esaú vendió su primogenitura. Dios tiene un plan maravilloso para usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a la voz de Dios. Cuando Dios nos llamó, nosotros dijimos, paso, mire, ahí le hablan, vaya usted. Y Dios no crea que va a estar llorando por usted o por mí. Si yo no estoy dispuesto a aprovechar la bendición de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Dios busca otro. Dios busca otro. Dios anda buscando a los hijos que quieren ser bendecidos. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? Pues entonces usted está bien. Porque Dios anda buscando. No es que nosotros andamos buscando la bendición. La Biblia dice que tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, es Él el que anda buscando. Pero lo que pasa es que para poderla recibir hay que estar dispuestos a recibir. Y eso es lo que no tenemos. Disposición. Un día de estos me dice una líder de uno de los ministerios, pastor, usted me dijo que los diáconos y diaconisas están para apoyar los ministerios cuando tenemos alguna crisis. Crisis hablamos de que de pronto celebramos el domingo tal y vino más gente de lo normal e hizo falta personal en algún ministerio. Entonces le dijeron a una hermanita, hermana, ayúdenos por favor. Y dijo la hermana, yo no estoy para eso. ¿Qué es lo que la hermana no tiene? Disposición. Disposición. Cuando nosotros nos reunimos como servidores, con todos los servidores, se les recuerda, principalmente a los diáconos. Fíjense que cuando se da el nombramiento de diáconos y la ordenación de diáconos, se les regala una escoba como un símbolo de a lo que se están metiendo. ¿Y a qué se están metiendo? A cholerearle a Dios. El privilegio de ser diácono, de ser líder, de ser pastor en una iglesia, no es un privilegio para que vengan y me traigan flores y me traigan regalos y me anden chineado como que soy imagen del Antiguo Testamento. No, el privilegio que tenemos las personas que estamos más involucrados en la iglesia es el privilegio de cholerearles a todos ustedes. El pastor antes nos enseñaba, el pastor general, si usted viene a servir, va a estar bonito. Pero si usted viene dispuesto a cholerearle a Dios, ¿qué es cholerearle? Que usted no ponga reparos, ¿verdad? Que usted sea un cholero de Dios. ¿Entiende el vocablo hebreo, hermano? El salvadoreñismo, ser cholero de él.
¿Verdad? Usted dice, vaya para allá, ¿cómo no? Para allá voy. ¿Verdad? Mire, venga, ayúdeme aquí, ¿cómo no? Ahorita yo le ayudo con eso. Mire, que siéntese ahí. Bueno, yo me siento, ¿verdad? Mire, párese, yo me paro. Es una persona dispuesta, eso es lo que Dios necesita. Entonces, Esaú no estaba dispuesto y Jacob aprovechó y se dio un conflicto ahí. Y Jacob le robó la primogenitura. Ahí hay una cuestión que como le digo es un tema de toda una predicación, ¿verdad? Porque Jacob la vendía y el otro la aprovechó, pues ni tanto que la robó. Pero la cosa es que el que pierde, fíjese que aquí todos los diáconos o servidores que en algún momento se les mueve de cargo y usted les pregunta, hermano, ¿y usted ya no está sirviendo? El pastor me quitó toda la vida, soy yo. La culpa es conmigo. Siempre en la iglesia, si alguien se va molesto por alguna situación, es que el pastor me tiraba desde el sermón, ¿verdad? Ni que le vaya a aventar el micrófono. Entonces, ¿por qué? Porque así sucede. Entonces Esaú se enojó. Esaú vendió su primogenitura y cuando Jacob la aprovechó, Esaú se enojó. Ellos eran hermanitos en sangre. Y estaba enojado Esaú a tal punto que quería matar al hermano. El hermano se va a huir donde unos familiares, regresa tantos años después, ¿verdad? Y entonces, buscando la reconciliación, Jacob, buscando su tierra que fluye leche y miel, hermano. Su bendición, pues, ¿cuántos andan buscando su bendición esta noche? Así estaba Jacob en este preciso instante. Él había ido a parar donde unos familiares huyendo de su hermano en sangre, porque lo quería matar. Aquí había vivido cierto tiempo, había prosperado, ¿verdad? Se había casado con dos hermanitas, allá es toda una historia, y cada una de ellas traía una sierva, por eso es que dice ahí que traía 4 mujeres, ¿verdad? Pero el hombre estaba en un punto de su vida donde no sabía para dónde iba. Yo no sé si usted ha pasado por ese momento. Ya Dios lo rescató del mundo. Usted está agradecido con Dios porque Dios ha sido bueno, porque lo sacó de un vicio, lo sacó de una vida difícil. Pero de pronto en este momento usted dice, no veo mi bendición. No veo mi tierra que fluye leche y miel. Sé que Dios está conmigo, pero ¿qué hago? Usted necesita luchar con Dios. Usted necesita hacer lo que hizo Jacob. Mire lo que dice. Versículo 22. Se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, una región de donde ellos estaban. Los tomó pues, dice, e hizo pasar el arroyo a ellos. ¿Y qué dice? Y a todo lo que tenía. Aquí hay algo que quisiera extraer yo de la enseñanza. Si usted anda buscando la bendición de Dios, entienda que la bendición de Dios la va a saborear, la va a disfrutar de forma completa cuando usted involucra a su familia en la bendición de Dios. Dios bendice las familias, hermano. Dios difícilmente va a bendecir a jugadores individualistas. Y lo digo así haciendo la comparación del fútbol, ¿verdad? El fútbol es un juego que se juega en equipo. Se tiene la cantidad de jugadores y cuando hay uno que quiere ser individualista, que él quiere hacerlo todo, entonces, ¿qué hace? Afecta el equipo. Lejos de ser una estrella, arruina todo el partido. Así somos nosotros en cuanto a nuestra bendición. ¿Por qué? Porque usted como cabeza de hogar, usted tiene que involucrar a su familia. Dice que Jacob pasó a toda su familia por delante y luego se quedó a solas para orar con Dios. Sí, pero no dejó a su familia allá atrás. No los dejó donde los suegros. No le dijo a la mujer, mira, quédate aquí en la casa de tu papá, yo me voy a ir para los Yonais, ¿verdad? Y vamos a ver si ahí está nuestra bendición. No, Jacob los pasó adelante. ¿Y por qué adelante? Por donde él los estaba controlando. Estaban o todos en la cama o todos en el suelo. Estaban buscando la bendición de Dios para el hogar. Y entonces dice, claro, se quedó, versículo, vea por favor ahí el 17, no, perdón, ya me lo movió aquí. Estamos en el 24. 24, así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él, ¿quién? Un varón, dice, hasta que rayaba el alba. ¿Qué significa esa expresión hasta que rayaba el alba? Hasta que amanecía. Hasta que amanecía. Jacob se quedó, dice, solo
obviamente, ¿qué cree usted que estaba haciendo Jacob? Jacob no andaba vigiando a otra señora. Jacob se quedó buscando el rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una situación donde no le encontramos rumbo a la vida, donde no encontramos que la cosa vaya caminando bien, y andamos pensando en que quizás si hacemos un préstamo, que quizás si nos vamos a ese viaje o nos metemos a ese negocio? No, necesitas quedarte esta noche a solas con Dios. Eso es lo que necesita. Quedarse a solas con Dios. Sí, usted, el que toma la decisión de su vida. Porque de pronto habrán acá hijos, ¿verdad? Que dependen de sus padres. ¿Qué puede hacer usted? Orar, pedirle a Dios sabiduría para sus padres. Porque de pronto hay jovencitos o hay niños que se preocupan porque ven que los padres tienen muchos pleitos, ¿verdad? Muchas situaciones y no hayan que hacer. La oración, el poder de la oración. Pero el que toma la decisión de la casa es el que tiene que quedarse a solas con Dios. Muchas veces nosotros pasa la noche y lo que hacemos es dormirnos. Algunos se refugian en un trago, otros se refugian en un amante. Y entonces, ¿qué es lo que se pierde? Su bendición. Si aquí de eso estamos hablando. Viernes de milagro. ¿Qué venimos a traer? Nuestro milagro. Y el estudio va enfocado a que usted aprenda el 1, 2, 3, ¿verdad? La técnica de cómo lograr. Entonces viene Jacob y se queda solo, dice, y luchó con él un varón hasta que amanecía. No fueron 5 minutos. No fueron, porque usted me dirá a mí, pastor, nosotros hacemos el altar familiar, pero los niños se desesperan, entonces lo hacemos rápido. Claro, el altar familiar es cortísimo. Nosotros que lo estamos haciendo ya con el niño de 1 año, si 3 minutos dura es bastante, porque le damos a él un Nuevo Testamento de los Gedeones y en lo que cada quien tiene su Biblia, ¿verdad? Y él también con el Nuevo Testamento y se le queda viendo y le da vuelta, pero él está en el altar familiar. Entonces, tiene que ser rapidísimo, porque aquel rapidito, si dejamos pasar mucho tiempo, al ratito ya le está dando con el Nuevo Testamento en la cabeza al hermano o a la hermana, ¿verdad? Tiene 1 año, año y medio. Entonces, ese altar familiar es corto, pero eso no quiere decir que usted, cuando ya haya dormido a sus hijos, no va a ir a doblar rodillas y hablar con Dios sobre su necesidad. ¿Sí me entiende? El hecho de que usted vino hoy al culto de milagros no quiere decir que esta noche no necesite hablar con Dios en la intimidad de su sala, de su cocina. Yo no sé dónde habla usted con Dios, pero usted necesita ir a hablar con Dios. Hasta que rayaba el alba. ¿Y eso qué significa? Hasta el amanecer. Y puchica, pastor, ¿y entonces a qué hora voy a dormir? No sé, hermano. ¿Qué tan grave es su problema? Porque fíjese que habemos personas que cuando estamos topados al cerco, ni conciliamos el sueño. Entonces, en vez de estar divagando la mente y pensando locuras, si no puede dormir, póngase a orar, hombre. Póngase a hablar con Dios. Tírele líneas de qué es lo que usted espera, qué es lo que usted quiere lograr. Para comenzar, ¿sabe usted cuál es la petición que tiene usted esperando de Dios? Porque ya le dije, aquí estaba Jacob en un punto donde no hallaba para dónde agarrar, venía de donde el suegro, traía 4 mujeres, traía ganado, pero no tenía tierra, no tenía un destino. Adelante estaba su hermano que lo quería matar, necesitaba la dirección de Dios. ¿Cuántos aquí necesitamos la dirección de Dios, hermano? Entonces tiene que invertir tiempo a solas con Dios. Fíjese que hace varios años ya, vino una pareja y resulta que el señor empezó a sentirse mal y fue a sacarse unos chequeos médicos y le diagnostican HIV positivo. Y entonces viene y le confiesa a su esposa. Y la esposa pensó que quizás en algún laboratorio le habían hecho una mala praxis y le habían quizás sacado sangre con una jeringa usada. Y vino él y le dijo, no, te voy a confesar la verdad. Yo me he metido con la fulana, la sutana, la mengana, con pueblo y medio se había metido. Entonces, vamos a orar. Y la esposa la hizo pedazos, ¿verdad? Porque además de confesarle que podía estar infectada de SIDA, también le estaba confesando que le había sido infiel.
Sin embargo, fíjense cómo somos muchas veces nosotros de inconscientes en el problema. Y muchas veces el que ha ocasionado el problema. Somos más inconscientes que las personas a quienes afectamos con nuestra inconsciencia. Porque ¿quién había sido el inconsciente? El hombre. ¿Y quién era la ofendida o la persona afectada? Su esposa. Pero vino la esposa y le dijo: no, esta noche vamos a hacer vigilia. Y le dijo él: ¿y que hay vigilia en la iglesia? Te estoy diciendo que nosotros vamos a hacer vigilia. Y entonces vino la señora y le llamó al esposo, a la mamá, y le llamó a su prima que era de mucha confianza y le dijo: mira, tengo un problema de vida o muerte. ¿Y qué te pasa? No te puedo decir a detalle, pero tengo un problema de vida o muerte. Por favor, quiero que me ayudes a orar. Quiero que me respaldes en oración. Yo voy a pasar toda la noche en vigilia con mi esposo, orando, cantando alabanzas. ¿Ha venido usted alguna vez a una vigilia a la iglesia? ¿Qué hacemos? Tiempos de alabanza, tiempos de estudio bíblico y tiempos de oración. Eso lo puede hacer usted. Entonces viene ella y dice: vamos a hacer vigilia. Y las personas, los familiares se quedaron así, ¿verdad? Un poco, saber qué le pasará. Pero bueno, si hay confianza, pues ok, vamos a orar. Señor, bendice a la fulana, ¿verdad? Tú sabes lo que le está sucediendo, nosotros no lo sabemos, pero por favor te rogamos que le apoyes. Esa es la oración del que ayuda. Vienen los hermanos, empiezan a hacer su vigilia. A las 11 de la noche el marido, ¿sabe cómo estaba? Como que era loro en estaca, bien fondeado. ¿Quién había ocasionado el problema? El hombre. ¿Por qué? Por inconsciente. ¿Quién era la persona afectada? Su esposa. ¿Quién era el diligente que buscaba el rostro de Dios? La esposa. El hombre se durmió. Y dice la hermana que como a eso de las 3 de la madrugada, 3:30 de la madrugada, con mucho esfuerzo, había cantado al Señor, había leído la Biblia, había orado a Dios, había buscado el rostro de Dios hasta que rayaba el alba, hasta el amanecer. Y dice que empezó ella a quebrantarse y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza a pesar del problema, eran lágrimas de gozo. ¿Y cómo sé diferenciar el gozo? El gozo es aquello que usted siente en medio del problema, cuando todavía no le han dicho que ya pasó, que el examen salió negativo, sino que usted está esperando la solución, pero de pronto viene a su corazón una seguridad indescriptible. Viene a su corazón algo que solo se puede expresar como la presencia del Espíritu Santo cuando te dice: calma, hijo mío, confía en mí. Y dice que ella que empezó a llorar y empezó a decir, ya allí cambia la oración. Cuando usted llega a ese punto, cambia la oración. Ya no es: Señor, por favor, sáname, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que el examen salga negativo, en el nombre de Jesús, que el problema no afecte mi hogar. No, ya cambia. ¿Y cómo cambia? La persona empieza a dar gracias. ¿Pero por qué? Si eran las 3:30 de la madrugada, el examen se lo iban a dar al siguiente día. Entonces, es el Espíritu Santo el que te habla, el que te hace saber que no estás solo, que está Dios contigo, y si Dios es contigo, no hay quien contra ti, amado. Es Dios, es Dios. Y salió, y el siguiente día fueron a traer el resultado del examen de ella, y salió negativo. Y siguieron orando, y quien fue más férrea en la oración fue la esposa, hasta el final, que también salió negativo el del esposo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Cuando usted lucha con Dios, cuando usted sale de lo normal, cuando usted hace vigilia, canta alabanzas, qué sé yo, hace cosas para lo cual alguien, el que le conoce, le dice: vos estás loco. Sí, tiene toda la razón, si estamos locos, pero no locos Lucas. Estamos locos por Cristo Jesús, hermano, porque para nosotros el evangelio, para el mundo el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces vea por favor versículo 25. Cuando el varón, dice, vio que no podía con él,
tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ok, ¿qué significa eso? Fíjense que este versículo es uno de los primeros versículos que yo le pedí a mi Señor que me lo explicara Él, cuando yo era nuevo en la fe. Porque yo me hacía mil preguntas. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible para comenzar de que Jacob se forcejee, luche? Porque al hablar de lucha no estamos hablando de oración, ¿verdad? No estamos hablando de ¿cómo se llama? De que usted hace un esfuerzo por venir al culto a pesar del cansancio de su trabajo. No, estamos hablando que se manifestó delante de él y él se le aferró. Y entonces dice que no podía. Cuando el varón vio que no podía con Jacob. ¿Cómo que no podía? En teología nos enseñan que esa manifestación era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, algunos proponen que es la manifestación de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación, es decir, Jesús, antes de su encarnación. O sea, Dios pues, Dios mismo. ¿Cómo que no podía? ¿Cómo que no podía? Si Dios es el Todopoderoso, si Dios es el Omnipotente. ¿Ha oído usted cuando los pastores dicen, Dios es incapaz ante la fe de sus hijos? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede defraudarnos. ¿Por qué? Porque Él prometió por el amor de su nombre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es incapaz a su fe. Pero Él es el omnipotente, sí Señor. Pero la fe mueve la mano de Dios. Usted puede obtener cosas que tal vez estaban ya dictaminadas que se iban a perder. Por ejemplo, Ezequías, cuando el profeta le dice, ¿verdad? Prepara tu casa porque morirás y ciertamente no vivirás. Aquí hay personas que han pasado por situaciones de un ser querido que enfermó y esas personas están vivos por la fe de su familia. Por la fe de su familia. Porque si su familia no se hubiese agarrado de la mano de Dios, probablemente la persona hubiera fallecido. Y hay otros en los que no sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él sabe cómo lleva las cosas. Pero lo que está diciendo acá es que yo puedo luchar con Dios en fe. Yo puedo luchar con Dios en fe. Fíjese que la mayoría de predicadores dicen, no, es que Jacob no luchó contra Dios, Jacob luchó al lado de Dios. Yo no me la creo. ¿Por qué? Porque yo se la pregunté a él. Yo le dije, Señor, déjame entender esto. Y dice después que le descoyuntó la pierna. ¿Duele? ¿Alguien aquí se ha zafado alguna vez? No fracturado. Un esguince, una torcedura, ¿a alguien le ha pasado? ¿Duele, hermanos? Claro que duele. Entonces su fe tiene que estar arraigada a Dios y a luchar con Dios hasta que le duela, hasta que las lágrimas broten, hasta que usted diga, ya no puedo más. ¿Cómo no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no ha llegado a ese punto de quebrantamiento donde usted dice, ¿verdad? Señor, ya no aguanto, entonces todavía no ha luchado hasta que raya el alba. No ha luchado hasta el final. Yo recuerdo a uno de los estudiantes del seminario que estaban ya graduándose de pastor, que vino a hablar conmigo una vez, porque no lo estaban extorsionando a él, sino que lo estaban queriendo utilizar a él para afectar a su familia, para que él fuera el razonero. Entonces vino él y dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Y llegaron los hombres y le pusieron el teléfono, mira que te hablan del penal, y dijo él, no, yo no quiero. Y yo todavía le decía, mire hermano, agarre el teléfono, identifíquese que usted es pastor, crea en la protección de Dios. Y es el único caso que yo conozco donde una persona ni siquiera quiso tomar la llamada, sino que solo se cerró y todavía le decían nosotros, mira, contesta, no te van a mandar a matar, van a dar la orden que te mate, pero yo no quiero, Cristo está conmigo, el Señor es el que me guarda, el Señor es el que me protege. Y así le hacía al hermano el corazón, ¿verdad? Pero se agarró de Dios. Y eso es que le cuento, hermano, sucedió creo que hace como 2 años.
Y hasta el día de hoy todavía está aquí con nosotros y no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el hermano lloraba como un niño. Claro. ¿Por qué? Porque en esa lucha le descoyuntaron la pierna. El dolor purifica, amado. Solo cuando nos duele, entonces le preguntamos a Dios, ¿qué quieres de mí? Cuando estamos pasando por un problema y no nos han descoyuntado la pierna, ¿sabe cómo es la oración? Señor, te prometo, Señor, te voy a dar, Señor, voy a hacer esto. Y el Señor está allá en su santo trono escuchando un montón de promesas de cosas que Él no ha pedido. Muchas veces nosotros le prometemos tantas cosas que a Él no le interesan, porque tal vez Dios es una cosa la que te está pidiendo y no se la queremos entregar. Pero cuando ya nos descoyuntaron la pierna, cuando ya duele, cuando ya el hijo se enfermó, cuando ya la situación se ve perdida, entonces viene usted y dice, Señor, ¿qué quieres? Y entonces usted empieza a poner atención cuando el pastor dice, ¿cuáles son sus cultos? Porque yo he conocido, principalmente en nuestro medio, hermanos, y el evangelio en nuestro medio tiene décadas de existir, de funcionar. En nuestro departamento de La Paz están todas las iglesias que usted quiera, pero la gente siempre ha estado acostumbrada a llevar un evangelio y hacer chupe en la casa, a decir que somos cristianos y andar en negocios ilícitos, a decir que somos hijos de Dios y a ser unos grandes adúlteros y fornicarios. Pero cuando ya viene la lucha con Dios, cuando ya viene el problema donde te descoyuntan la pierna, donde te duele el problema, entonces cambia el panorama y empezamos a entender que las cosas no son como yo digo, sino que todo es como dice Él, porque Él es el Rey soberano y no hay nadie por encima de Dios, hermano. Él es el que manda. Tenemos tanta bendición cuando entendemos que Él es el Rey. Yo estaba oyendo un día de estos que alguien decía, cantemos la canción que le gusta a fulano porque Él es el Rey. Uy, ese negro feo del bachata, ¿sabe cómo se pone? The King. Ay, tonta. Ya, oiga la hora que se lo estoy diciendo. Ese negro trompudo va a terminar mal. Porque Rey solo hay uno y se llama Jesús de Nazaret, hermano. No hay otro. Bendito sea su santo nombre. Mire, hay una cantidad de casos de cuando se reta la soberanía de Dios. Un día llegan a traer a un muchacho, los cheros, a la casa, y la madre oraba por su hijo y su hijo era rebelde. Iba con los cheros al baile, a la discoteca. Y viene y le dice la mamá al cipote, ¿verdad? Hijo, no te olvides que Jesús va contigo. La señora orando por el muchacho. Y viene el chero que estaba en el carro y le dice, solo que Jesús va en el baúl, señora, porque aquí ya vamos cabales, ya no cabe. Y van y tienen un accidente y se mataron todos los que iban adentro. Y cuando llegan las autoridades y abren el baúl del carro, en el centro del baúl había un cartón de huevos y ni un solo huevo se había quebrado. Porque Dios les estaba demostrando que aunque fue por burla, que dijeron, si va a ir Jesús, que se sube en el baúl. Donde está Jesús hay protección y no sucede nada. Pero donde no está Jesús, la muerte es la que gobierna, amado. ¿Está Jesús en tu hogar? ¿O solo lo llevamos cuando nos conviene? ¿Dejas una silla en tu comedor para Jesús? ¿Te gusta como dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová? Hermano, vea por favor lo que dice la Biblia, versículo 25, 26 estamos. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿cómo le dijo Jacob? No te dejaré si no me bendice. No se suelte. La lucha con Dios es en fe. ¿Por qué no podía el varón quitarse a Jacob? ¿Cómo va a creer que Dios le va a hacer un daño cuando usted está aferrado a Él? Pastor, pero ¿cómo me le aferro yo al Señor? ¿Cuáles son sus cultos? No, cuando yo puedo. No. ¿Cuáles son sus cultos?
Póngame uno, vaya. Pero un culto que llueve, tiemblo, granizo, usted no va a faltar. Y van a llegar los familiares, y van a llegar los qué sé yo, las amistades. Y usted le va a decir, fíjate que este día voy a mi culto. Vamos. Si quieres, vamos. No, puchica, te hemos venido a ver. No, lo siento, pero este día no estoy en la casa. Ay, ¿cómo le voy a decir eso a los familiares? Si son las amistades. Usted escoge. Yo le estoy enseñando a que luche con Dios. ¿Cuál es la hora de su oración? ¿A qué hora se levanta a orar? Hubo una hermanita que se levantaba a la 1 de la madrugada. Le estaba pidiendo a Dios $1,000. Oiga esto, le estaba pidiendo a Dios, no, ¿qué $1,000? Le estaba pidiendo a Dios para una casa. Y de repente usted dice que ella le daba sueño y a veces no sé. Y yo todavía le digo, ¿por qué a la 1? Y dice ella, es que la petición que yo le estaba haciendo a Dios era totalmente fuera de mi capacidad. Entonces, como era fuera de lo normal, yo no podía estar en un plano normal. Yo tenía que hacer algo fuera de lo normal. Y era mi locura, me dice, yo levantarme a la 1. Porque yo sabía que tenía que esforzarme por buscar el rostro de Dios. Y entonces, ¿qué pasó, hermana? No, pues que aquí quiero dejar yo para la cuenta del microbús. Y fue que trajo $1,000. Porque era el diezmo de lo que Dios le había dado. ¿Cuánto le dio Dios? Y a mí, ¿por qué no me da nada? Porque ni siquiera oramos, ni aunque sea de día, de tarde o la hora que sea. Hermanos, Dios está contestando la oración de aquellos que buscan su rostro. Mire lo que dice, versículo, hasta que rayaba, no te dejaré si no me bendice. Comprométalos. Comprométalo. Señor, yo estoy en mis cultos. Señor, a tal hora yo me levanto a orar. Señor, tu palabra dice. Señor, me decía una hermanita un día de estos. Oiga esto. Testimonios que han sucedido aquí. Le despiden de su trabajo y les dicen, no hay indemnización. 14 años invertidos. Y empieza esa hermanita a orar. Porque, y esto es lo que a mí me impactó y por lo cual yo se lo estoy compartiendo. Decía ella, yo tengo un Dios de justicia. Mi Dios es el Dios de justicia. Y esto es injusto. Que después de 14 años de laborar en esa empresa, solo nos digan, se acabó. Yo tengo un Dios de justicia. Y oraba y le clamaba y decía, yo tengo un Dios de justicia. Y aunque el hombre sea injusto, mi Dios siempre va a ser justo conmigo. Y les llaman a una reunión y les dicen, miren, les vamos a dar la mitad, pero nada más. Y todos contentos. Y ella decía, no. Yo tengo un Dios de justicia completa, no a la mitad. Yo tengo un Dios de justicia. Y me dice, pastor, y quiero decirle que llegó el momento en que me llamaron y me dieron mi indemnización completa. Y aquí está el diezmo de mi indemnización, porque yo prometí 2 cosas. Ser fiel a Dios con lo que ya había perdido y dar el testimonio de Dios, porque Dios a nadie deja humillado. Dios a nadie deja desamparado. ¿Y cuál es su Dios? ¿Cuál es su problema? Comprométalo. No te dejaré, le decía Jacob. No te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando nos haya bendecido, aún vamos a seguir proclamando sus preciosas maravillas, hermano. Denle fuerte el aplauso al Señor, por favor. Bendito sea, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23,
frente a Nuevo Mercado Municipal, Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.